la virtud, la armonía y la comunicación con los difuntos y el universo. De ahí la música como puede ser un umbral para poder entrar en la religión. Como pueden ver, no pretendo hablar de los aspectos más interesantes y profundos y teóricos de la religión, sino simplemente presentarles este catálogo y cómo hay una colección en Chile, un patrimonio que es de todos nosotros y que cada uno de esos objetos puede ser un umbral, ¿cierto?, para poder acercar las religiones de Asia a la comunidad chilena. La pagoda, aquí está la pagoda de hueso. Entonces, ¿cómo esto podemos sirve para mencionar que el budismo llegó a China durante la dinastía Han, originario de la India, se internó por la ruta de la seda, con sus textos sagrados, arte y arquitectura ritual. La pagoda tiene su origen en la stupa india, un edificio semiesférico de base circular que contiene las reliquias del Buda y que en China adquirió una forma nueva, con base cuadrada y que se levanta como un edificio de varios niveles, proyectándose en las 4 direcciones. Y así, pero en el fondo, ¿cómo podemos, a través de cada uno de los objetos de... ¿Cuánto patrimonio asiático tenemos en Chile? Hay bastante, en el Museo Nacional de Bellas Artes, hay colección oriental, ¿cierto?, asiática, piezas chinas, japonesas por lo menos. La del MAC la conozco más, Museo de Artes Decorativas de Santiago. Ellos sí tienen una exhibición permanente de arte asiático, son unas vitrinas, pero la colección es mucho mayor y está por supuesto en los depósitos. Entonces, en ese sentido, este museo es único por la cantidad de piezas que permanentemente exhibe, igual un gran porcentaje de ellas en el depósito. ¿Qué es esto? ¿Un sombrero o un casco? Ya no sabía cómo responderlo, pero acá le puse casco porque en el fondo este sombrero cónico es un casco, parte del uniforme de combate de un soldado del ejército imperial de la dinastía Qing. Y aparecen estos signos de yin yang y los colores de los elementos, agua, metal, tierra, fuego y aire, probablemente como protectores. La caligrafía, los 2 ideogramas, no he logrado encontrar traducción, se lo he mostrado a varios chinos, pero todavía no logro saber, pero lo más probable es que sea el nombre de su dentro de la jerarquía militar, de su unidad, yo creo que esa es la palabra, de su unidad. Equivalente, ¿cierto?, a la chapita metálica del soldado norteamericano. Hoy, en 2 días más se cierra la exposición La Ciudad Prohibida en el Palacio de la Moneda, el 27. Ya, terminó el tiempo. Pero en una de las salas está expuesto todos los trajes de los 8 banderas y en este museo chileno tenemos esta pieza. Y los invito a todos que no se la pierdan, el 27 cierra y fue, por casualidad me enteré del valor, del costo de traer una exposición de esas magnitudes, fue el gobierno chino y el gobierno chileno. Son muy costosos. Yo digo, es mejor que mostremos el arte que hay, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, está el Museo Nacional de Arte Oriental, que no tiene casa, están depósitos del Museo de Artes Decorativas de Buenos Aires. Pero es una tremenda colección, entonces, de más cerca digo yo, por lo menos. Y bueno, terminamos con esta que en el fondo como es importante que introduzcamos, que los investigadores podamos introducir estas piezas al público, porque estas espadas, mucho más que estar destinadas a herir, están destinadas a las artes marciales. Hoy en día las coreografías que se hacen con esta, perdón por las palabras que puedan no ser justas, pero el arte marcial de las espadas dobles hoy es un deporte moderno chino, principalmente practicado por mujeres. Y terminamos con una copia de Qi Baishi. Qi Baishi es uno de los pintores más conocidos de China moderna. Y yo puse esta copia que no es adquirida por Pedro Río porque no existía Qi Baishi todavía. Qi Baishi es de... más adelante, en un capítulo anterior puse la fecha del Qi Baishi porque aquí no lo puse. Y no recuerdo cuándo es, pero no
Mao Zedong le entrega un diploma con sus propias manos a Chiba Ishii, de esa época, contemporánea de Mao Zedong. Y más allá de la, disculpe que ya voy a terminar, más allá de juzgar la calidad de la copia, se incluyó esta copia porque la copia, ¿cierto?, es parte de la tradición cultural china de cómo aprender de los maestros. Entonces es algo que también podríamos incluir. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu presentación. Y ahora vamos con la última presentación de la primera mesa. Vamos a presentar a Paulo Delgado. Paulo es licenciado en Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, licenciado también en Historia, Convención en Patrimonio Cultural, y es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Universidad Diego Portales. También es miembro de ALADA Chile. Y Pablo nos va a hablar sobre el imaginario del japonés en Chile, retratos, representaciones e imaginarios de los japoneses en la prensa obrera y oligárquica chilena entre 1904 y 1935. No sé si ya se tienen que haber enterado que esta primera mesa está muy dirigida hacia el tema del arte, y la segunda mesa tomamos un poco algunos temas, pero principalmente con la presentación de Natalie, pero va a ser más desde la perspectiva política. ¿Bien? Después de la presentación de Pablo podemos hacer una ronda de preguntas. Ya, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi tema, si bien no habla de religión propiamente tal, sí está vinculado de alguna forma con lo que habló María José Inda, con el tema de los imaginarios. Esta idea de cómo eran los japoneses en el siglo XX, fin del XIX, qué día tenían los chilenos, cómo eran estos seres extraños para la mayoría de la gente que estaba en Chile en esa época. Entonces yo quise saber, esta gente cuando empezó a llegar a Chile, qué pensaba la gente, etc. Y investigando me encontré que había dos imaginarios principalmente. Uno de la prensa obrera, que es el que más hablo acá y si el tiempo me lo permite, es el que voy a empezar a explicar completamente, y otro es el imaginario oligárquico, que es completamente diferente a lo que ha hablado los obreros. Y esto tiene sentido porque en esa época, final del 19 y inicio del 20, las clases sociales en Chile estaban muy marcadas. Proceso de revolución industrial, una oligarquía cada vez más enriquecida por el salitre, explotación en el norte, etc. Entonces me encuentro todos imaginarios que se reflejan tanto en la prensa obrera, por parte de los obreros, como en el género Magasai y en el caso de la oligarquía. Y en la oligarquía tengo como ejemplo aquí dos revistas, la revista Sucesos y la revista Zigzag. Esas son las fuentes que usa la oligarquía, y para los obreros son otra prensa que les voy a mostrar. Ya dije alguna relevancia por qué estudiar esto. Primero esto era porque hay muy poco estudio sobre el origen de los japoneses aquí en Chile, cuando llegaron, etc. Entonces yo vi que era importante investigar el tema de un grupo inmigrante importante que fue en esa época. Fue poco, pero importante. Y por lo tanto, buscar la construcción de la identidad a través del otro. Como vemos que el japonés a través del otro, la otredad. Ahí están algunas investigaciones previas que hay sobre el tema de la inmigración japonesa, pero ninguna de ellas hasta este momento había tratado el tema imaginario. El más importante, yo creo, considero ahí que el profesor Ariel Takeda, que se leí, hizo un anecdotario histórico de los japoneses chilenos. Él es un Nikkei, es decir, un chileno japonés que llegó aquí de madre japonesa, padre al revés. Padre japonés, madre chilena, que hizo una investigación importante de los orígenes japoneses desde el final del 19 hasta la actualidad. Una obra muy importante consigo. Y ahí el último, una tesis de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que habla de la persecución de los japoneses en la Segunda Guerra. Eso es como lo más reciente que he encontrado. Algunos conceptos importantes que usé para investigar esto: el de grupo étnico. En esta investigación yo caractericé a los japoneses como de religión sintoísta, budismo zen, bushido, parte que comparten otras características que no voy a profundizar. Y el periodo histórico: era Meiji, siglo XIX y siglo XX, era Taisho y la era Showa. Ahí más o menos la investigación y las fuentes. Más conceptos que utilicé para la investigación, que es el grupo étnico, que más o menos hablé de que se llamaba.
Sí, aquí hago una base ideológica en torno a lo que es el grupo étnico. En esta época recordemos que el positivismo ideológico estaba muy fuerte en el final del 19 y el darwinismo social. Entonces en esta prensa obrera va a haber mucho discurso racial sobre los japoneses, especialmente los llamaban los amarillos. E incluso fue un poco difícil distinguir a los japoneses de la prensa obrera porque cuando hablaban los obreros de chinos, a veces ellos tienen que adivinar si están hablando de los chinos reales o eran japoneses. A todos los metían en el mismo saco. Todos eran chinos en ese momento. Y después empezaron a distinguir que había unas leyes diferentes. Bueno, otro concepto de raza, dice ahí, es algo que se construye socialmente. Las razas sobre las que vamos a hablar todos los días son categorías culturales o sociales más que biológicas. También me muevo en torno a ese concepto. Y finalmente acá el tema de lo que es la raza, en esta época entendí como patrimonio. Nosotros tenemos que proteger lo que es la raza del discurso. Nosotros chilenos tenemos que protegernos de estas culturas incivilizadas que vienen de Asia. Un poco lo que hablaba María José India de que eran bárbaros, incivilizados, etc. Y el concepto imaginario, que es probablemente el más importante de esta investigación, que como puse, lo consideré como imaginario de esta investigación, que eran construcciones que nos permitían entender algo ininteligible para el momento y que están constantemente, se experimenta y se vivencia a diario. Ese imaginario incluye creencias, juicios, etc. Por lo tanto, son un colectivo, un cosmos de representaciones. Siempre, representación, volver a representar algo que ya existe, pero desde nuestra posición cultural. Y estos imaginarios, por supuesto, son heredados. Hasta el día de hoy escuchamos en la sociedad chilena que hablamos de los chinos. Cuando vemos, por ejemplo, anime en la tele, cultura pop japonesa, los monos chinos. Ese imaginario lo heredamos de acá. De acá heredamos partes imaginarias. De aquí viene amarillo, piel amarilla. Y bueno, por lo tanto puse eso, ofrecidas por cada generación, como un cuerpo cerrado de nociones científicas, o al menos incontestables. O sea, este imaginario se colectivizó, la gente piensa que es así, y se hizo una verdad dentro de ese imaginario. Que los chinos son paganos porque no tienen cristianismo, por ejemplo. Porque los chinos no tienen alma. El día de hoy se escucha a veces. Ahí están las fuentes que utilicé. El diario La Democracia, la Revolución de la Clase Proletaria, la Reforma, el Proletario, el Pueblo Obrero. De diversos puertos, si se fijan, y algunas ciudades donde llegaron los primeros japoneses a Chile. Y que coincide con el final del siglo XIX y inicio del XX. La fecha importante, porque justamente ahí fue lo que pasó la guerra sino-japonesa y la guerra japonesa con Rusia. Y esa guerra fue clave para generar este imaginario. Porque una vez que entró Rusia, hizo la conexión con Europa, Estados Unidos, y ahí ese imaginario empezó a llegar a América Latina. Hasta antes no habían, los japoneses estaban ahí, existían, pero no era importante. Pero empezó a enfrentarse a Rusia, que era considerado un país más súper importante, y ahí ya algo pasaba con estos japoneses. Están despertando estas razas inferiores, se están rebelando contra el mundo occidental. ¿Cómo relacionar estos conceptos? Están relacionados. Empecé con un prejuicio que encontré por ahí, después se convirtió en arquetipo, estereotipo, racismo relacionado con la xenofobia de la prensa, esto se traspasó en universalismo, que más adelante a ver si aparece, alcanzo a explicar eso, identidad colectiva, imaginario, y eso construye ese imaginario global, con todas estas ideas que venían en la prensa. Otras observaciones, antes de mostrar, ¿por qué la prensa obrera? ¿Por qué no en otro tipo de fuente? Primero porque ahí fue donde encontré principalmente los japoneses, porque venían ellos a trabajar. En este periodo que Japón se estaba abriendo a lo que es el mundo occidental, era Meiji, estaban apareciendo estos personajes los llamados Degasei, que eran japoneses que salían de Japón en busca de trabajo para después regresar. Y quizá como algunos saben aquí, no todos regresaron. Por eso, por ejemplo, tenemos en Brasil la comunidad más grande de japoneses, se quedaron ahí. No regresaron, hicieron dinero, no se quedaron. En cambio, otros tenían la intención de regresar. Entonces, eso, como venían a buscar trabajo, los obreros se sintieron intimidados porque estos japoneses les podían quitar un trabajo acá. Entonces ahí empezó una especie de rechazo. Entonces aquí vamos a hablar de estos de Kasei que venían buscando otra oportunidad. Bueno, la prensa obrera que empieza a surgir a fines del siglo XIX, la masificación de la imprenta, por lo tanto pueden transmitir sus ideas, masificarlas. Ahí hablé de la guerra ruso-japonesa en 1904-1905 como importante antecedente para la masificación de este imaginario. ¿Qué más para entender lo siguiente? Hay una importante obra que es la que dice ahí, La prensa obrera en Chile, 1900-1930, de Osvaldo Arias, que ese libro me ayudó mucho para saber la prensa que existía en Chile en ese momento.
ahí está clasificado por partido político, por ideología. Entonces ahí se me hizo fácil esa parte de la investigación porque está clasificado por partido político o ideología. Entonces la prensa que revisé acá fue prensa anarquista, comunista, socialista, demócrata, creo que liberal. Eso ahí encontré esta imagen. Y algunos hitos importantes que estaban pasando, que también resaltaba la figura del japonés. Tenemos la visita de la bandera a Japón en plena guerra ruso-japonesa, un barco que iba en misión diplomática chileno, y una visita de una delegación económica chilena en el 37. Entonces ya es posterior a la fecha. Y ya, eso bueno. Estructura entonces de investigación. Teniendo sus antecedentes internacionales, la guerra ruso-japonesa y los problemas de inmigración que está pasando en California y Canadá, es otro antecedente que olvidé mencionar. Ya habían llegado japoneses tanto a Estados Unidos como a Canadá y un poco a México. Lo recibieron muy bien en estos países, pero se dieron cuenta que los japoneses eran muy disciplinados, ordenaditos, trabajaban, obedecían, y eso no les gustó al obrero latinoamericano, que precisamente es todo lo contrario a eso. Y viendo esto, que estos japoneses eran más eficientes y trabajaban por menos, empezaron a quitar los trabajos. Y eso empezó a generar problemas con los obreros de estos países, y empezó el rechazo. Y esa noticia de ese sector empezaron a bajar hacia Latinoamérica hasta llegar a Chile. Entonces, tenemos este imaginario que se crea desde la prensa internacional y que llega a Chile finalmente, y ahí aparecen, está la ideología que le habla, y que se traduce en estas ideologías que están aquí en Chile ya haciendo justicia por las demandas sociales del inicio del siglo XX, por ejemplo la cuestión social. ¿Qué decía esta prensa? Como les dije, habían dos imaginarios de los japoneses. Uno era una positiva y otro negativa. La positiva primero decían que tenían carácter y valentía, un espíritu esforzado, resistente y constante para el trabajo, de buena fe, no mienten. Y en proceso de civilización. Como hablaba María José, que están en proceso de civilización. O sea, es decir, para la época que se están industrializando, están trayendo máquinas, trenes, etc. Eso es lo que admiraba la oligarquía. Y algunos obreros que hasta el momento, mientras los japoneses estén fuera de Chile, bien. Pero el mundo obrero, ¿qué decía? Era una raza primitiva. Invasión amarilla. Que eran insubordinados, modernizados artificialmente. Les hacían referencia a Estados Unidos, que llegó y los forzó a abrirse. Hacían referencia a eso. Tenían vicios, enfermedades y malas costumbres. Obviamente sin entender que shintoísmo, budismo, eso no se entendía en la clase obrera hasta ese momento. Entonces tenemos los dos imaginarios muy opuestos y que se van a ver traducidos en la prensa. Bueno, aquí hablo mucho más de los imaginarios, pero vuelvo a retomar aquí lo que era la guerra ruso-japonesa, que ayudó en parte a difundir estas ideas, especialmente Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que fueron los que construyeron en América estos imaginarios, dada la experiencia del mundo obrero en esos lugares. Y ahí está destacado lo que les decía, que los japoneses eran vistos como unos verdaderos arrebatadores de puestos de trabajo. Yo creo que no eran los que arrebataban, sino que eran más eficientes, y los patrones fundos los contrataban ahí porque más eficientes y trabajaban por poco, y que se alimentaban de arroz, según el imaginario de Leo, solamente arroz. Acá. ¿Y por qué los obreros se alteraron con esto? Último párrafo. Los obreros organizados para proteger lo que consideran algo innato a su clase, la explotación de la tierra, la mano de obra industrial nacional. Eso, si se los tocaba en el mundo obrero en la época, era grave. Como si se meten con nosotros atacamos. Justamente los japoneses llegaron a estos lugares inocentemente y se fueron a trabajar donde necesitaban mano de obra y se encontraron con esto, con que el mundo obrero latinoamericano se había apropiado de estos espacios de trabajo y que eran considerados como algo patrimonial casi. ¿Qué más de aquí? Bueno, ya hablé del proceso de modernización y expansión territorial japonesa, bajo el periodo Meiji, movimiento obrero ruso que ayudó en la difusión de ideas de imaginario. Y hay nuevamente otra idea que dice ahí, nadie duda del poderío y capacidad de Japón. Algunos acrecientan su admiración, mundo oligárquico, y otros temores y el odio. También comienza a difundirse por nuestras partes. Ya, ¿qué decía la prensa entonces? Esto es, sí, la prensa obrera. Dice ahí, primera cita, no era muy bien vista debido a la idea errónea de que los asiáticos no eran asimilables por la cultura huésped. Esa era una idea.
¿Para qué traen japoneses si no se van a lograr acostumbrar a nosotros? Somos muy civilizados, no son cristianos, no pueden hablar el mismo lenguaje. Entonces no los traigamos, ¿para qué traerlos? ¿Para qué molestarnos? Luego dice que eran conocidos por su sobriedad, laboriosidad y lealtad. Esa es obviamente el imaginario positivo. Por eso debían traerlos. La oligarquía de la época, que está explotando las minas de carbón, de salitre, etc. Tenían una personalidad aparentemente contradictoria, eran sumisos y arrogantes, disciplinados y rebeldes, inadaptables e innovadores, pero conservadores y rígidos, orgullosos de sus tradiciones, pero con un complejo de inferioridad con respecto a Occidente. Eso parece ser verdad. Acuérdense que Japón ya a finales del siglo XIX estaba complejado porque no podía ser como los países occidentales, entonces Estados Unidos ahí hace su movida con Japón y empieza a hacer su modernización, empieza a tener una república más similar a lo que tenemos en Occidente. Primer ministro, etc. ¿Y qué pasó con el resto de la gente? Dice ahí, el resto de la gente lo aceptó tranquilamente en su cercanía, las campañas xenofóbicas promovidas por los grupos de poder en la mayoría de las ocasiones alcanzaron escasa popularidad, afortunadamente. No hubo una persecución masiva en Chile de japoneses, pero sí se hablaba bien feo de ellos en la prensa ahora. Bueno, y ahí hacia la Segunda Guerra, ya que no llegué hasta ese año con la investigación, ¿hubo sí persecución de japoneses en Chile? Sí, hubo. Porque estuvo impulsado por Estados Unidos, donde se les consideró como enemigos internos, especialmente por el tema del espionaje. Y ahí retomaron este imaginario que venía trabajando desde el siglo XIX. Ya, si no me equivoco, ahora viene. Citas. ¿Qué encontré en tu tesorera? Imágenes reales para que digan que no estoy inventando imaginarias. Ahí uno. Dice el despertar de las razas inferiores. Las costumbres del Japón, rasgo de salvajismo. Japonerías, es como si se estuviera hablando de chucherías, curiosidades del Oriente. La inmigración, única causa de las ruinas proletarias en el país. La inmigración asiática, indolencia del gobierno. Y abajo vienen nuevas partidas de Culines. Culines. Claro. Son los chinos. Claro. Inmigración japonesa, máximo espanto, con exclamación. Ay, gracias. Y la invasión amarilla, por supuesto. Ya, y bueno, no voy a casar a mostrarle la oligárquica, pero sí les voy a mostrar aquí algunas citas que sí rectifican estos títulos que acabo de leer. Lo en negrito, dice, aquí habla Tolstoy sobre la guerra que está pasando en Asia con Rusia. Aquí un periodista le pregunta, intercambian ideas, y suponer por hipótesis que sean vencedores los japoneses. ¿No resultaría en beneficio de ellos casi exclusivamente una supremacía que sería fatal a la paz y el progreso de Asia? Está diciendo que si estas razas bárbaras despiertan, ¿qué pasaría? ¿Y si llegan a Occidente? Atroz. El Japón es lo que es y con sus cualidades y con sus defectos. Cumple su evolución como todos los pueblos. Ha salido de la barbarie y procura emanciparse.